Fernández Reyes, Mora y Moyola, bendiciones. Buenos días, bendiciones. De los muchos temas que tuvimos ayer, hay un ángulo que me parece que es un tema en sí mismo, y es hablar un poquito del discrimen por apariencia física. De hecho, cuando una psicóloga, cristiana, del área de Río Hondo, allí en Bayamón, estudió el tema y encontró que los estudiantes, la mayoría de las situaciones que tiene es un problema de bullying en el caso de los estudiantes por apariencia física. Okay. Entonces, si lo ponemos de manera exponencial hacia el adulto, podemos hacernos la pregunta si en efecto hay personas que reciben, algún tipo de discrimen estrictamente por su apariencia física o rasgos físicos que tienen que ver con estatura, con peso. A mí me parece que se habla muy poco de ese tipo de discrimen o nada. Es el más común, es el más que sufren niños, adolescentes y adultos. Y me gustaría preguntarle a ustedes y a la audiencia si están de acuerdo con esa premisa. Demasiada gente que no tiene este perfil físico es excluida para distintas clases de trabajo, aunque tienen el talento y las capacidades para hacerlo. ¿Qué ustedes opinan? Estamos hablando solo de físico, no de estatus. Solo nos vamos a concentrar en físico. Bueno, te refieres a estatus económico. Sí, estatus social. Sí, lo puedes también, añadir, ¿verdad? claro. Porque es un tipo de discrimen que entra dentro de... A veces se combinan ambas, no te creas. Exacto. Sí, porque una cosa te lleva a la otra. Si no tienes el estatus económico para invertir y quizás arreglarte como te requiere el puesto o lo que te pidan. Yo siento, en un momento dado, varios años, yo fui discriminada a nivel social por un grupo específico, donde no me querían, donde abiertamente decían: no cualificas por tu nivel social. O sea, era una si tú no perteneces a este grupo, punto. Tú no acéptalo. perteneces a este grupo, acéptalo. Me cerraron las puertas porque, pues, el que conoce mi historia sabe claro. Si hay algo menos que pobre, de ahí yo venía. Y luego ya cualificaste. Si tú supieras que fue una que se cualificó ahora, hay que preguntarle a ella porque hace tiempo no me llama. Pero fíjate, dentro de ese grupo, una persona se paró, porque siempre va a haber alguien que se pare a tu defensa y dijo: no, el estatus de ellas no tiene nada que ver. O sea, todos aquí no nacimos en cuna de oro, a lo mejor alguno vino desde el piso y se levantó. ¿Y por qué ella no va a cualificar para estar en este grupo? Porque no tiene, una economía como la nuestra. Duele, ¿sabes? Duele bien fuerte y más cuando tú vienes de un pasado, el que te rechacen porque tú no tengas los medios económicos. O sea, por ejemplo, si yo fuera a la fila de ¿cómo se llama? De la convocatoria de camioneros, a mí me pondrían al final. O sea, muy probablemente no me escogen. ¿Por qué razón? Porque no luzco como un camionero, ¿no? Entonces, y por la misma razón, si yo fuera probablemente a buscar un trabajo de animador de televisión, en Guapa o en Telemundo, no me van a escoger porque soy el chiquito y el gordito. Y ahora peor porque soy el viejito también, ¿ves? Entonces, hay cosas que son como son. Hay cosas que son como son y uno más o menos tiene que lidiar con esas realidades, buenas o malas. Pero un discrimen como quiera que sea. Ok, pero te pregunto, ya que mencionas los detalles que tú mencionas, estatura, peso, sí, y en parte edad. Y si te van saliendo las canas, tú sabes. Pero no hay gente que ha triunfado por todo lo alto con esas características que tú acabas de mencionar. Sí, ¿o piensas que los que han logrado el éxito son la excepción? Sí, claro. Mira, si tú miras, por ejemplo, un programa de cualquiera, ¿no? Un programa de televisión, pues tú dices, la gente que sale en ese programa de televisión, ¿se parece al boricua promedio? No. Mira las chicas que salen, mira los chicos que salen. ¿Cómo es el boricua promedio? ¿Ves? Okay. Es una versión mejorada de nuestro boricua, ¿ves? Por ejemplo. Pero eso es aquí en este país, porque en Estados Unidos las noticias, yo lo he mencionado,
Los que dan las noticias no son jóvenes, son mayores en su mayoría. Y aquí hay muchos también. Aquí hay muchos también. Pero muchos de ellos han estado y están en situaciones legales por eso mismo. Cuando está el gordo y la flaca, imagínate, él mismo se llama el gordo, tiene uno de los productores de baja estatura. ¿Sabes cuál te digo? Sí, claro, pero eso está conceptualizado. Ajá. Queremos un gordo y queremos un enano. Ajá. ¿Ves? Es diferente. Pero no es porque aquí se ha establecido muy marcado esa diferencia y entran hasta en discrimen. Pues cuando tú enciendes el televisor y ves programas fuera de Puerto Rico, ni la vestimenta es la misma, las edades tampoco. Digo, o sea, fíjate, me hace pensar, ¿cómo se dice? Porque para algunas cosas hay que discriminar, ¿no? O sea, para poder lograr el producto final o el escogido correcto, pues tú tienes que discriminar, ¿no? O sea, quizás la palabra a veces está como totalmente demonizada. Con una connotación negativa cuando no necesariamente lo tiene. Correcto, y entonces, y en ese sentido, pues, o sea, si yo no cualifico, pero de que hay un discrimen, lo hay, ¿no? O sea, mira, no cualifica, y claro, lo que pasa es que no son cosas que no te lo van a decir. Claro. No te van a decir, oye, no te voy a coger para que guíes el camión porque como que tú no tienes el look para eso, tú sabes. A lo mejor tienes las habilidades, pero ando buscando un tipo grande, rudo, gordo, tú sabes. Son cosas que no se dicen, pero que el que le toca escoger sabe cómo tiene que ser el que va a escoger, aunque no se diga, ¿eh? Yo quisiera preguntarle a los oyentes si esta parte del discrimen por apariencia física ha sido un obstáculo para ellos, porque trasciende el color de la piel, o sea, sí, entran otros elementos, o sea, le pasa de todos los colores, me refiero, o sea, personas que no tienen el perfil que se busca, independientemente del color de la piel, y lo que quiero decir es, por ejemplo, si hubiese un blanco bajito, pues puede sufrir el discrimen por su estatura. Ajá. Si pasa de cierto peso, pues hay un descarte, independientemente de que el talento y las capacidades para la función sean extraordinarias. El único impedimento es el de apariencia física de acuerdo al que está buscando ese talento. Entonces ahí es lo difícil, porque cuando tú buscas a alguien para hacer un trabajo, depende estrictamente, desde mi punto de vista, del talento y las capacidades que tiene para hacer el trabajo que tú requieres que esa persona haga. No tiene que ver la apariencia física, porque te puedes buscar una persona que, de acuerdo a cómo la sociedad define belleza o lo aceptable, tenga, pero no tenga tanto talento como el otro o la otra, que físicamente pues no estuvo tan dotado de acuerdo a los estándares estos locos de la sociedad, ¿no? Por eso pregunto, ¿hasta dónde esta parte de la apariencia física le pasa factura a demasiada gente? Y aunque tienen los talentos, las capacidades, los estudios, no se les dio el puesto. ¿Tú te imaginas a una chica profesional que salió con un magna cum laude de la universidad, pero de acuerdo a los estándares de belleza, pues no los tiene? Están buscando a alguien con esos talentos, con esas capacidades, con esa preparación, más que sea hermosa. Entonces, o sea, ¿qué tú estás buscando? O sea, ¿por qué añades el elemento de la parte física de una forma tan que se impone, tan importante? Bueno, y by the way, si tú observas tal vez en algún renglón, voy a tener cuidado, en algún renglón, si tú observas, vas a ver ciertos ejecutivos y ejecutivas que en efecto dices, wow, parecería que los mandaron a hacer. ¿Ves? ¿Tú sabes? Muchachos, ahí. Es que lo escogen así. Claro. Y tú me vas a decir a mí que hay gente que no tiene esos atributos, pero que tampoco tenían el talento y la capacidad. Claro que sí. Pero ustedes no creen que ¿Siempre ahora... ha sido así? Para que hagas el comentario, Moreima, ¿siempre ha sido así? Para mí que sí. Ok. ¿Ustedes no creen que ahora también están uniendo, aparte del físico y demás, el enganche que tú tengas en los medios, en las redes? ¿Eso ayuda? Para mí que está tomado de la mano, porque ahora mismo People en Español, que es una revista
donde, ¿verdad?, resalta latinos y demás, siempre escoge personas muy poderosas. Bueno, escogen las 15 más bellas, las 10 más bellas, las 20 más bellas. Ahora acaban de escoger las 20 más poderosas, las 20 mujeres más poderosas. Obviamente, escogen personas que estén en los medios. Y una de las que acaban de escoger ha sido una de las más controversiales este último año, que es la que le llaman la venenosa. Y esta muchacha, la escogen como una de las más poderosas porque ella sale en las redes en traje de baño, en pantalones cortos, porque ella dice que ella está llena de celulitis y ella le quiere llevar un mensaje a las jóvenes allá afuera que dejen el complejo, que ella siendo periodista, ella es periodista, siendo figura pública, ella no va a esconder su cuerpo. Y todos los días te sube un video en traje de baño, entonces es muy criticada porque son trajes de baños bien expuestos. Entonces se para encima del auto y hace unos bailes extraños y habla palabras feas. Sin embargo, está entre una de las 20 más poderosas. ¿Más poderosas por qué? Más poderosas porque si hablas palabras feas, estás exponiendo tu cuerpo. Bueno, en estos días llevó un stripper y se puso comida del chico en el pecho y ella se la iba comiendo. Entonces, tú me estás presentando como que esta es una de las mujeres más poderosas. La escogiste como una de las más poderosas, entonces el físico no es en ese caso. Entonces, ¿qué es? ¿Quién más engancha en las redes también? Parece que ahora se ha unido una cosa con otra. Puedes tener la limitación física según ellos, pero si me atrae gente, mi amor, vas a estar ahí. Sí, no sé si me hago entender. Sí, claro, perfectamente. Sí, tú vas en la línea de que se pueden estar redefiniendo los conceptos que precisamente el tema trae. Pero aparte del detalle de la celulitis, etcétera, la chica, porque hay algunas que ganan esa ventaja, en términos generales, termina siendo bonita. Ella es bajita, la molesta mucho porque su cabello es como el de la Burbu, ¿verdad? Como me recuerda lo que la Burbu tiene pelo rizo. Sí, como ¿Y por eso la molestan? Sí, porque es que no es rizo como tal, ella misma se relaja su pelo y eso a ella no le molesta. Pero bonita, de rasgos que digamos, wow, no es. Okay. Tenemos en línea telefónica. Es elegante, pero de que te digan... A la venenosa que quiere decirle amor a algo. Sin embargo, es una mujer bien brillante, es una mujer de sentimientos, es una mujer que ayuda cada rato en sus redes, está subiendo casos para que la gente ayude. Tiene un corazón muy noble, pero ella está rebelde, ella está en un proceso de rebeldía, ella lo ha dicho. Dijo, yo voy a llevar un mensaje porque esto se acabó el estigma y pues de esa manera lo hace. Pues entonces al final ella no es discriminada, es promovida. Bueno, porque si la ponen en una lista de mujeres influyentes y poderosas, no están discriminando contra ella. Ella está en la rebeldía porque siente que fue discriminada. Sí, hasta la sacaron de un programa de TV. Pero es el escándalo lo que la lleva hasta allá. Exacto, ¿no? Es el escándalo. Si tú no tienes ese atributo, pues o sea... Pero ella lo que alega es que ella ha sido discriminada. Y ahí sacó su rebeldía y dijo, ahora voy a llamar la atención. Voy a llamar la atención. Estoy seguro que tiene que haber gente allá afuera que diga, yo creo tener la impresión de que a mí no me agarraron en este trabajo porque no tengo los atributos físicos, por ejemplo, para lo que ellos estaban buscando. Y que eso no tenía nada que ver con la capacidad para hacer el trabajo. Y la pregunta del tema es el mayor de los discrímenes, discrimen por apariencia física. Esa es la pregunta, esa es la premisa del tema. Es lo más común, es lo más que pasa, es a lo que más personas se enfrentan. La iglesia no está ajena a eso. El ministerio no está ajeno a eso. Sí. Yo llevo 34 años en Cristo, es una crítica constructiva. Yo he visto que gente que llegó ayer es promovida por otras condiciones de preparación académica, de estatus, versus otro u otra que tiene los talentos y capacidades y el conocimiento en Cristo para ocupar ciertas posiciones eclesiásticas y se quedan sentados porque como que este virus también ha permeado hacia la iglesia y muchas veces se premia los estándares que la sociedad ha establecido y lo ves, esos estándares jugando un papel fundamental en el contexto de la vida de la iglesia. Sí. Y eso es un hecho cierto también. Yo llevo 34 años de mi vida sin quitarme en esto y he visto absolutamente de todo. Y la iglesia no está ajena a que le pique ese virus de la apariencia física y se promueve muchas veces a personas con cierto perfil físico
para posiciones de liderato que no necesariamente tienen que ver con los talentos y capacidades para la función que la iglesia necesita. ¿Ok? Así que nada, ¿sientes que esta premisa es correcta o es totalmente incorrecta? No tienes los atributos físicos y a ti nada te ha detenido y nadie te ha impedido alcanzar lo que has alcanzado. O en efecto, te ha dado mucho más trabajo alcanzar ciertas posiciones y logros dentro de lo empresarial, trabajo o inclusive ministerio, que lo acabamos de mencionar, porque sí hubo te penalizaron por apariencia física. 787-993-9700. ¿O será que hay que hacer las paces con la realidad de que algunas cosas, por ejemplo, en el ámbito laboral, pues son como son, y que aunque no se diga, si tú no tienes ciertos atributos, simplemente no te van a escoger y ya? Y esa es una realidad con la que hay que bregar, ¿no? Lidiar. Sí, y si tienes la capacidad y la inteligencia, no va a ser suficiente. Wow. Triste, ¿eh? Qué fuerte. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Adelante. Buen día. Sí. Es que el tema que ustedes están trayendo hoy, ustedes han despertado un gigante dormido en Puerto Rico. Verdaderamente, yo soy testigo del clasismo, inclusive dentro de las iglesias. Personas con bajos recursos que de alguna manera u otra lo maltratan o lo echan para un lado, y ustedes siempre van a ver este tipo de élite de personas con buenas apariencias, personas con buen vocabulario, que son los que están a cargo de todos los cultos especiales, esto, aquello, otro. Y tengo un amigo mío que por su color en el trabajo tuvo que renunciar, siendo el doctor. Nunca le dieron las oportunidades que él pedía, y él me contaba de cómo a compañeros en ocasiones, por su color de piel, él era una persona negra, lo echaban para un lado, y yo le dije, lo que tienes que hacer es renunciar. Cuando tú renuncias de este trabajo es que te van a llamar entonces doctor, te van a dar el título como es. Y efectivamente le ha ido muy bien, pero lo que ustedes están tocando verdaderamente es un tema excelente, los felicito. Pero sigo escuchando, yo le bendigo. Seguro. Gracias. Gracias. Miren, muchachos, alguien escribe, una chica aquí, dice, trabajo para un dealer de autos de lujo en Texas. Ay, ay, ay. Y mi jefe, para posiciones femeninas, solo contrata mujeres bonitas. No acepta entrevistar mujeres que no son tan lindas y mal vestidas. Independientemente de la posición, tiene que ser bonita. Una vez le refería a una amiga para una posición y me dijo, envíame una foto primero. Jamás me preguntó de su experiencia, sino de su físico. Ahí está, sí. Y yo creo que eso no es una excepción. Claro. Sí, claro, mencionó un detalle que todos nos tenemos que cuidar para los trabajos, y es la parte de si estás bien vestido o no. Definitivamente. O sea, eso no tiene que ver ya porque es la parte de la imagen de la empresa, que muchas veces tiene que ver con otras cosas también, ¿verdad? Pero lo que ella implica es... Sí. O sea, no puedes ir en chancleta, tú sabes, en t-shirt. Exacto. Pero yo creo que lo que ella... es que es demasiado amplia la frase. Sí. No, pero si estás mal vestida, o sea, yo creo amplia. que lo que ella implica es si viste sexy. O sea, porque eso es lo que recluta, bonitas y que vistan sexy. Esos son otros 20. Sí, y eso no se dice en ningún sitio, pero está implícito. Por eso, claro. Exactamente, por eso le estaba pidiendo la foto. Y si una mujer bien capaz va, ¿verdad?, vestida elegantemente, probablemente no la van a agarrar. Sí. Wow, qué fuerte. Y puede ser la mejor vendedora que la empresa pierda. Correcto. Exactamente. A partir de la premisa que una chica sexy es la que vende, puede estar bien errado. Pero ahí entonces quizás a la chica que al final agarraron para el trabajo no se da cuenta de que están vendiendo el carro, pero también la están vendiendo a ella. Sí, no se dan cuenta de eso. Sí. Hola, buen día. Sí, muy buenos días, Dios les bendiga. Oye, los hombres opinando de un tema que afecta tanto a las mujeres. Adelante, caballero, buenos días. Pues muy buenos días. Pues basado en mi experiencia, yo trabajo, ¿verdad?, para el gobierno actualmente. A mis 29 años, pues logré adquirir mi doctorado, pero durante estos 8 años que llevo en el gobierno se me ha hecho bien difícil poder crecer profesionalmente, y es porque va atado también a lo que es el panismo, el conocido o la familia. Y a veces le dan oportunidad, ¿verdad?, a las personas que conocen y no se dejan llevar quizás por la preparación. Y otras de las cosas que juzgan quizás es por si es joven o no es joven.
y eso pasa mucho, ¿verdad?, en el ambiente laboral en que trabajo actualmente. ¿Tú has percibido discrimen para ti por apariencia física? Sí, yo actualmente tengo una posición de supervisor, pero sin mentirte, yo tuve que ir a 21 entrevistas para que me pudieran escoger. Wow, a 21. Okay, pero ¿a quién se lo atribuye? Sí. ¿Y qué es lo usual? Tú estuviste en 21 entrevistas, ¿qué es lo usual? Fue por mi edad. Actualmente tengo 29 años y competía con personas, ¿verdad?, que son mucho mayores. Obviamente tienen más experiencia, pero en cuestiones de la preparación, pues yo estoy, ¿verdad?, más preparado. Y entiendo que también cuando uno va a las entrevistas, uno puede percibir que ya la plaza es de alguien, pues porque lo conoce o porque es familia. Y eso pasa mucho en el gobierno. Mira, a mi papá le pasó, él trabajaba en un restaurante importantísimo de San Juan, que ya no existe. Y era mozo por muchos años, era el mozo más querido, al tipo que buscaban, tú sabes, porque era el chulo y buena gente. Y poco a poco, según fue ganando edad, un grupo de los más jóvenes empezaron a decirle el viejo, el decrépito, tú sabes, empezaron a achicarlo, ¿verdad?, en su autoestima, tratando de sacarlo para el lado. Wow. Entonces, y finalmente, digamos que un poco lo lograron, ¿no? Papi se sintió mal y se fue. Wow. Había un discrimen, el choque entre el que está viejo pero que funciona bien. Exacto. Versus lo que tú quieres, como tú quieres que se vea, ¿verdad? Tu panel de trabajo. Claro. Un conflicto. Sí. Y puede ser, en este caso, me parecía que era un conflicto también para la empresa que quería a don Bruno allí, porque era el mejor. Pero entonces tenías a un corillo grande que querían sacarlo, ¿sabes? Sí. Es difícil para muchas partes, probablemente en algunos casos, ¿no? Entra perfectamente en el perfil de discriminación por apariencia física. En este caso se añade el elemento de la edad. De la edad, sí. Pero es el look completo que trae la edad, muchas veces, ¿no? Pero fíjate qué interesante, ese es el tema. Los resultados los tenía ¿quién? Don Bruno. Don Bruno. ¿Qué le interesa al restaurante? Que los clientes estén contentos. Bottom line es eso. Exacto. Si un chamaquito de 30 o una nena de 28 no me tiene a los clientes contentos, yo dejo al don, como dicen, ¿verdad?, feliz porque está trayendo los resultados. Sí. Pero se maneja distinta la sociedad. La chica de Texas vuelve a escribir y dice que exactamente es eso, que están buscando a alguien que vista sexy y que sea bonita. O sea, en el dealer él quiere mujeres sexy. ¿Sabes que aquí en Puerto Rico hay un restaurante donde el código de vestimenta es así? Tiene que ser sexy. Hay un restaurante aquí. ¿Es la cadena americana de...? Sí, exacto. Okay. Sí, esa misma. Ajá. Y aquí hay uno. ¿Aquí hay uno? Sí. ¿Sí? Sí. Y bueno, es el que quieras traer ese perfil de clientes, pero hay mujeres elegantes que visten de manera elegante, no sexy. Y son tan efectivas y lo que están tratando de buscar es un perfil de cliente o dar este look X, ¿verdad? No tiene que estar sexy, no tiene que estar enseñando absolutamente nada. Tú sabes, la mujer tiene la gracia de arreglarse de una manera particular que no tiene que enseñar nada y es elegante y es atractiva. Sí, que se han trivializado las capacidades. Correcto. Y se han antepuesto, correcto, ¿verdad? Otras cosas. Y gente brillantísima. Así es. Que no tiene nada que ver con lo que by the way, es una cosa tan subjetiva también, ¿verdad? Ser sexy no es enseñar. No, y ser elegante y ser lindo, ser bonito, es una cosa, ¿verdad?, bastante... Claro. Al final tú lo que quieres es un buen servicio en el caso de los negocios. Una persona agradable, ¿verdad? O que sepa lo que está haciendo. Así es. Porque a veces tú te metes en sitios donde tú sabes que la persona que te está atendiendo se ve de cierta forma, pero no sabe lo que está haciendo. Y mira, muchas veces... Eso pasa. Claro. Sí, muchas veces uno como empresario, no solamente busca personas exitosas, uno busca personas de valor también. Sí. Que es una diferencia, hay una diferencia muy marcada. Pero bueno, el tema está interesante. Súper interesante, lo podemos, ¿verdad?, retomar en otro momento, pero realmente yo creo que nosotros no debemos, todos somos influenciables, siempre lo digo. Si usted está en una posición de poder, no permita que los estándares de esta sociedad lo dominen, y puede ser en lo privado o puede ser en lo ministerial. No permita bajo ningún concepto que tal vez la bendición más grande que Dios está trayendo a tu ministerio o a tu empresa es esta persona que lo estás midiendo o la estás midiendo por los estándares de belleza del mundo y no estás viendo los talentos y capacidades que Dios ha puesto, que es lo que tú necesitas. No cometas el error cuando tienes esa posición
de excluir a gente porque no tiene la apariencia física. Inclusive he conocido gente, tú sabes que ahí está el comentario, fulano o fulana tienen cara de malo. Sí. ¿Verdad que ese comentario es común? Sí. Pero yo he conocido gente así, que tienen el mote de cara de malo y son las personas más dulces, extraordinarias, fieles, buenos amigos, buenas amigas, tremendos servidores, que se le achaca una apariencia física como que malévola, ¿verdad? Caras de poca confianza, no sé, los ojos, la forma en que los tiene, etcétera. Y eso también es dust in the wind, tú sabes. Sí. Ponen un sello. No tiene que ver con lo que la persona es simplemente una primera apariencia que te dio. Y no sé, yo creo que en la parte de lo eclesiástico hay gente que ha sido fiel en las iglesias, que tiene preparación de institutos y que tiene un conocimiento tremendo y una pasión por enseñar gente y servir, pero no tienen la apariencia física del estándar y nunca son promovidos a posiciones de servicio en la iglesia porque no son lindos, porque no son lindas. Eso sí que es triste, ¿sabes? Demasiado. Pasa en la iglesia. Demasiado. Bueno, o sea, wow. Y ese estándar a veces, o sea, cada vez está más estilizado. Hay que tener mucha precaución, porque hay una, ¿cómo se llama? Hay un prototipo del que está allá arriba y eso puede ser muy cruel, hay que tener mucha precaución. Qué fuerte, qué fuerte. Los temas que nadie toca, en ruta, Nueva Vida 97.7. Ahora viene Nando Stay del 6:57 en la mañana. Son noticias. Ahora lo que ocurre local e internacionalmente en Nueva Vida Noticias. Nueva Vida Noticias. Presentado por